Diseña 2. Bienvenidos al podcast que producen la Red Federal de Diseño y Azora Madera y Tecnología. Diseña 2. Emisión número 9. Invitados de hoy: Alejandra Rumich y Juan José Salet. Tema: ¿qué le aporta el diseño a los pequeños talleres y carpinterías? ¿Cómo se vinculan los talleres y carpinterías con el diseñador o diseñadora? Primero hagamos algunas diferencias. La industria de escala que terceriza un desarrollo tiene en claro lo que necesita y por qué contratar servicios de diseño. Ya lo viene haciendo, digamos. Es más, en ciertos casos pueden tener ya elaborado el programa de requerimientos de diseño, el brief, y hasta un modelo de contrato. Pero en las carpinterías, el diseñador es quien muchas veces ayuda a ordenar y a realizarlos. Hay varias formas de vincularse, pero lo apropiado sería que se dé mediante un convenio previo. Este se confecciona según el tipo de comitente y la naturaleza del proyecto. A diferencia del vínculo con empresas consolidadas, los contratos o acuerdos de colaboración aquí pueden ser menos exhaustivos y detallados, pero deben celebrarse, porque dan un marco de certeza y confianza hacia ambos lados sobre los alcances y límites del proyecto. Creemos que esto es fundamental y saludable. El diseñador resume y ordena la información recabada inicialmente en un brief. Se imprime y luego es refrendado por el comitente, celebrando el acuerdo. De mínima, sirve hasta intercambiar un simple mail adjuntando ese brief y un OK por respuesta. Las industrias pueden tener en su staff o departamento técnico al menos un diseñador, pero en las carpinterías las intervenciones suelen ser puntuales o por proyecto, con un profesional externo freelance. Aquí los contratos pueden ser por etapas en coincidencia con los cobros, hasta cubrir el 100% de los honorarios profesionales. Puede ser por royalties, es decir, por regalías, o mixtos, cuando se cobra un canon en la o las etapas iniciales y posteriormente mediante royalties por producto vendido. Estos últimos pueden ser a término, es decir, hasta determinado tiempo luego de iniciada la comercialización, o durante toda la fase de producción y venta, hasta su discontinuidad. Pero recordamos que acordar royalties significa ser solidarios en el riesgo con la empresa. Para estos últimos casos, es importante que la carpintería tenga cierto tamaño y su estructura de oferta sea acotada y sólida, lo que nos garantizaría continuidad de la producción y certeza del retorno económico. Si por el contrario se trata de una carpintería pequeña con mucha amplitud de ítems y tipologías, trabajos a medida, etc., es aconsejable un acuerdo de cancelación por etapa para que el riesgo sea mínimo. Cuando hablamos de diseño, muchas veces lo asociamos a grandes marcas o estudios, pero la realidad es que el diseño también tiene un impacto directo, concreto y estratégico en los pequeños talleres y carpinterías. En estos espacios donde el hacer es cotidiano y la producción es el eje, el diseño aparece como una herramienta de valor para diferenciarse, para optimizar procesos y para generar productos con identidad. Ahora bien, ¿cómo puede vincularse un taller con un diseñador? Hay tres formas bastante claras. La primera es contratar. Incorporar diseño como un servicio profesional, donde el taller contrata a un diseñador para resolver una necesidad específica. Puede ser desde el desarrollo de una nueva línea de muebles, el rediseño de productos existentes o la optimización de procesos productivos, entre otras cosas. Lo interesante es entender que el diseñador no vende solamente dibujos, sino que vende una forma de pensar. La segunda alternativa de vinculación es asociarse, cuando diseño y producción trabajan como un solo equipo. Esta para mí es la relación más interesante porque en lugar de pensar en un cliente y en un proveedor, se construye un proyecto compartido. En este caso, el taller aporta aquello que domina, que es el conocimiento de los materiales, la experiencia productiva, la infraestructura y la capacidad de fabricar. Y el diseñador aporta estrategia, desarrollo de producto, innovación, visión comercial y planificación. En definitiva, cuando ambas partes participan de estas decisiones importantes, aparecen productos mucho más sólidos. La tercera forma de vincularse es el canje, una forma inteligente de comenzar, donde muchos talleres pequeños no tienen recursos como para contratar un diseñador de manera tradicional y muchos diseñadores necesitan fabricar prototipos, validar productos y generar experiencia.
En este sistema de canje, el diseñador aporta desarrollos de productos, planos, render o una identidad de marca, y el taller aporta horas de fabricación, materiales o capacidad productiva. En este sentido, los dos invierten trabajo, los dos reducen riesgo y los dos obtienen beneficio. Y además del intercambio económico, el canje tiene otra gran ventaja, que es permitir conocerse para futuros proyectos. Claro que al diseñador le sirve trabajar con talleres y carpinterías. En primer lugar, porque hay un conocimiento directo de la técnica y cómo innovar con y sobre ella, aún desde las limitaciones. En segundo lugar, por la flexibilidad, para incorporar nuevos desarrollos. Elaborarlos en el ámbito de una carpintería no es lo mismo que introducirlos en líneas de alta producción en una fábrica a escala. Adecuar la planta hasta la puesta a punto e iniciar la serie implican tiempos y costos improductivos hasta que el nuevo producto impacte económicamente en la empresa. En una carpintería, sin embargo, la actualización de su oferta con nuevos productos es prácticamente inmediata. Por otro lado, creemos que colaborar con carpinterías también incluye un componente ético. Porque si hablamos del eje de la materialidad, la materia prima con la que se trabaja, con la que se produce, hablamos de un recurso tan noble y renovable como la madera, que además de ser de una belleza única y absolutamente atemporal, es el material que contribuye a la reducción de dióxido de carbono, retiene carbono, es el material sustentable por excelencia. Claro que estaríamos hablando de especies maderables permitidas, forestadas o de aquellas especies nativas obtenidas a través de buen manejo. A la disciplina del diseño industrial esto la impregna de sostenibilidad y ética. En el mismo sentido, analizamos el eje recursos humanos. Existen firmas reconocidas a nivel internacional productoras de mobiliario que en virtud de la masividad, la innovación tecnológica, la robótica y la automatización pueden producir en tiempo y volúmenes récord, pero naves industriales que son manejadas por solo un puñado de operarios. En las carpinterías, sin embargo, el agregado de valor a los productos está dado aún por un importante número de personas, con conocimientos, habilidades y saberes. Son estas microempresas y pymes las que mayor mano de obra generan en la cadena de agregación de valor de la industria foresto-industrial. No obstante, es imprescindible facilitar y garantizar el traspaso de esos saberes a las nuevas generaciones. ¿Al diseñador le sirve trabajar con talleres y carpinterías? La respuesta es sí y mucho, porque el diseñador necesita materializar ideas y el taller es el puente directo entre el concepto y el producto real. Además hay algo fundamental, el conocimiento del oficio. El carpintero sabe sobre materiales, tiempos y técnicas que enriquecen enormemente el proceso de diseño. En definitiva, cuando el diseño y el taller se vinculan de manera inteligente, se genera un sistema productivo más sólido, más competitivo y con mayor valor agregado. Trabajar junto a talleres probablemente sea una de las experiencias más enriquecedoras para un diseñador, ya que es el lugar donde las ideas dejan de ser conceptos y empiezan a enfrentarse con la realidad. El taller te obliga a diseñar con requisitos reales. Cuando un diseñador trabaja en un taller, empieza a hacerse preguntas diferentes. Por ejemplo, ¿cuántas operaciones necesita esta pieza? Si puedo resolverlo con menos mecanizados. Si existe un herraje estándar que reemplace esta solución compleja. En ese momento, el diseño deja de ser una cuestión estética para convertirse en una herramienta de producción. En este entorno, el diseñador aprende a hablar otro idioma. Cuando uno pasa tiempo dentro de una carpintería, cambia incluso la manera de proyectar. Empieza a pensar en herramientas, en tiempos de máquina, en rendimientos de placa, en optimización de cortes, en logística, en montaje, en embalaje, en mantenimiento y en costos. Empieza a comprender que un buen producto no es solamente el que funciona bien para el usuario, sino también debe funcionar bien para quien lo fabrica. Y eso cambia completamente el pensamiento de diseño. Otro punto súper importante es que también se aprende a tener una visión empresarial. Trabajar con talleres y carpinterías permite entender cómo funciona realmente una empresa, cómo se cotiza, cómo se negocia con proveedores, cómo impacta un error de diseño en la rentabilidad, cómo se vende un producto, entre otros factores.
Ese conocimiento convierte al diseñador en un profesional mucho más completo, ya que no piensa solamente en objetos, sino que empieza a pensar en sistemas productivos. Volvamos al brief y el plan de trabajo en las carpinterías. Primero hacemos una salvedad. Hablamos de productos de línea concebidos al menos para ser producidos en serie, no los llamados proyectos particulares o a medida o a pedido. Entendemos que en el diseño industrial el enfoque del servicio generalmente es social. Apunta a un colectivo determinado, a un segmento de mercado, a quien se analiza y se da respuesta. Ahora, ¿qué ocurre? Por tener que ocuparse de todos los aspectos que hacen a su empresa en el día a día, generalmente el carpintero no suele conocer en profundidad a ese segmento, a ese colectivo, pero el diseñador puede colaborar con él, pues cuenta con herramientas para poder definirlo y conceptualizarlo. Y ahí empieza el brief. Además del timing y el presupuesto y cómo se cobra, hay aspectos que deben estar detallados y son bien reales, como la definición de la tipología del producto, si es un objeto único, una línea o un sistema, qué tecnología se empleará en su construcción, si es propia o tercerizada, con qué materiales o insumos, son maderas macizas, de qué especies, o son preelaborados, y si es así, ¿en qué cantidad pueden participar en el mueble? ¿Podrían incorporarse nuevos proveedores de insumos, por ejemplo? ¿En qué franja de precios deberá competir? ¿Y a qué mercado estará dirigido? ¿Por qué canales se comercializará? ¿Cómo llegará al cliente? ¿Este es minorista o mayorista? ¿Cómo se va a publicitar el producto? ¿Y el usuario? El usuario. Este es un ítem en donde el diseñador puede hacer un gran aporte en la carpintería. Muchas veces el empresario percibe a este actor solo como cliente, pero no como quien usa y vive con ese producto, que es su producto. El input sobre el grado de satisfacción durante la vida útil muchas veces es insuficiente, aunque es vital, porque es lo que retroalimenta el negocio, mediante nuevos procesos de compra, o recomendaciones, opiniones, etc. Todo esto debe estar detallado, como dijimos, con antelación, incluso antes de tirar la primera línea. El diseñador también puede actuar como un articulador entre varias carpinterías vinculadas en consorcios, por ejemplo, cuando se pretende aumentar escala de producción o arribar a nuevos mercados. Por lo general, uno empieza asociándose con un taller donde el foco está puesto 100% en producir, donde hay un buen oficio o buenas manos, pero donde muchas veces sin una estrategia clara de producto. Ahí es donde el diseño empieza a ordenar, definir líneas, estandarizar criterios, pensar en repetitividad, en tiempos y en costos. Primero se puede acompañar, detectar oportunidades, ajustar detalles que parezcan menores, pero que en escala productiva hacen una gran diferencia. Lo que hay que saber es que cuando el diseño se queda solo en la recomendación, tiene un límite porque las decisiones finales pasan por otro. Entonces aparece una segunda etapa que es involucrarse más profundamente. No solo diseñar, sino empezar a pensar el negocio junto al taller. Qué productos conviene desarrollar, a qué marca apuntar, cómo comunicar, cómo vender, y ahí es donde se da un paso natural que es asociarse. Pero no desde una lógica romántica, sino estratégica. El carpintero aporta estructura, conocimiento técnico y capacidad productiva, y el diseñador aporta visión de producto, diferenciación y dirección. Cuando esa combinación funciona, deja de ser un taller que fabrica por encargo y pasa a ser una fábrica con criterio de diseño. Entonces, para finalizar, reafirmamos que el diseñador le sirve absolutamente vincularse con talleres o carpinterías porque te saca de un plano teórico y te obliga a diseñar con restricciones reales, de materiales disponibles, de tiempos de entrega, de costos concretos y de errores de producto, entre otros. Te da algo que no te da ningún render, realidad. Y eso también te posiciona distinto. Ya no sos quien dibuja o proyecta, sino quien toma decisiones sobre el producto y el negocio. En definitiva, el recorrido puede empezar asesorando, puede evolucionar en colaboración y asociación, pero hay que saber que cuando el diseño y producción se integran de verdad, aparece algo mucho más potente. Una empresa que no solo fabrica muebles, sino que construye valor desde el diseño.